Bueno, bienvenido Javier Landoni, consejero de secundaria. A propósito de hoy, día clave de comienzo de clases, estábamos también hablando con los compañeros sobre la añoranza, ¿no?, de aquellos tiempos. Me imagino que usted también habrá ido a la escuela como todos nosotros y recordará aquellos primeros días, pero ¿cómo lo vive ahora que está del otro lado del mostrador, ¿no? Tantos años como Del estudiante. pizarrón. Exactamente. Y hoy, en definitiva, formando parte de los responsables de que el inicio de clases se dé en las condiciones que deba darse. En primer lugar, lo primero que quiero decir es que darle la bienvenida, como siempre, a los profesores, a los padres y fundamentalmente a los chiquilines, a los niños y a los jóvenes. Ustedes hablaron mucho de los niños y mostraban las fotos del primer día de clase en la escuela, pero el mismo nerviosismo tienen los jóvenes que por primera vez van al liceo y los que en los próximos días van a continuar en su proceso de estudiantil que es tan importante para todos. Vivimos este momento con mucho nerviosismo, de ajustar cosas, a pesar del trabajo intenso, terminamos ayer a eso de las 10:30 de la noche, porque somos tantos en la ANEP y particularmente en secundaria, 21.000 personas que tienen a cargo el funcionamiento de la institución, 302 liceos, casi 200.000 estudiantes. Por tanto, la movida para este primer día es una movida importante. Y por otro lado, también el hecho de que hay como algunos hitos en la historia del año lectivo, y uno es este: hoy abrimos la casa para que todos se encuentren en un lugar y bueno, y empezar con todo el año para que los jóvenes vengan a la educación pública, se queden y aprendan, que ese es el gran desafío que tenemos en el Uruguay. El comienzo de año está pautado por algunos cuestionamientos, algunos planteos surgidos en este caso por trabajadores, por la Federación de Docentes. Antes de ir al detalle, ¿no se está mirando capaz la mitad o más de la mitad del vaso lleno? Porque si hacemos un poco de historia, siempre en cada comienzo de año hay planteos similares, hay dificultades que surgen en distintos centros de estudio, pero son los menos, ¿no?, en este caso. Son conscientes ustedes de los problemas, dificultades, pero son los menos, ¿no? Bueno, a ver, yo vine el año pasado también para el primer día de clase. Ustedes nos conocen, estuvimos trabajando en varios lugares dentro de la ANEP, además de nuestra profesión de base, que claramente somos profesores. El comienzo de estos cursos es distinto. Cuando yo venía acá y ustedes me verían por la prensa recorriendo cada uno de los liceos, yo qué sé, el año 2012, cuando nos tocó ingresar al Codicen, teníamos una situación bastante desalentadora en algunas condiciones. Uno de los reclamos más fuertes en la sociedad era el abandono de la planta física, la elección de horas que era tardía, que existía falta de coordinación entre los subsistemas. Hoy podemos decir que las clases que no comienzan no es por un problema de desidia o abandono o que el liceo está roto, sino es porque no nos han entregado las obras. Yo digo que basta con recorrer los centros educativos hoy, por eso me parece importante invitar a los padres a ir al liceo, que a veces se pierde ese vínculo tan estrecho que tiene con la escuela cuando el joven da ese salto a la educación media, y bueno, y basta con verlo. Quiero decirles que tenemos el 97.8% de horas asignadas, lo que estamos asegurando en los centros educativos, la cobertura, lo más importante, estudiantes en los grupos porque ya están distribuidos, porque ya están en sus lugares, grupos que no están superpoblados, grupos que en algunos lugares vamos a seguir trabajando. El promedio de alumnos por grupo en el ciclo básico es entre 28 y 30, y en el bachillerato, lo pueden comprobar, es entre 30 y 32 estudiantes. Yo les quiero decir que todas las condiciones, porque se habla mucho de las condiciones óptimas, es casi como una utopía. En una institución donde tiene tanta movilidad y donde somos tantos y la realidad es tan diversa, bueno, siempre aparece un ajuste. Siempre habrá algo que ajustar, momento. pero más allá de ir puntualizando ahora después en el tema de los grupos, en esto y en lo otro, la sensación que queda, ¿verdad?, de que siempre el inicio de clases es conflictivo. En un momento donde se pone bueno, en debate, se viene ya hace años debatiendo el nivel, la calidad de la educación pública, la necesidad de reforzar todo lo posible en esa área, ¿verdad?, para los jóvenes de nuestro país. Y ese inicio de clases siempre que aparentemente tiene ese halo de permanente conflictividad. Para las autoridades, ¿cómo es el manejo de eso, verdad? De la confrontación,
como permanente, si se quiere, con docentes, con gremios. Bueno, nosotros tenemos una relación, optamos por una forma de gestión que es muy cercana a la gente. Somos visitadores habituales por nuestra propia formación, no entendemos otra forma de gestionar. Claramente, siempre, de alguna manera yo creo que este es el mejor año. Estamos discutiendo hoy formas de aprender y enseñar. Hoy hemos como un poco apartado esos temas puntuales, edilicio, elección de horas, y estamos hablando de distintas formas y cómo vamos a acompañar a los jóvenes para que tengan mejores resultados. Yo insisto, no es por bajarle la conflictividad al mínimo, pero en realidad en una institución tan compleja, claro, pero con que falta visiones diálogo tan con los gremios, pero yo creo falta que diálogo tenemos con un diálogo fluido, pero que a veces tenemos visiones distintas en cuanto, por ejemplo, al momento de comenzar las clases. Pero en realidad yo creo que este año hemos hecho donde se ve plasmado este trabajo conjunto. Por ejemplo, yo te digo que hay una cobertura del 98% de las horas, esto que implicó un trabajo desde diciembre a la fecha muy coordinado con los trabajadores sindicalizados. Hemos recorrido y hemos atendido las demandas que los gremios de la enseñanza y los que no están agremiados nos solicitan, porque a veces puede pasar que las autoridades, a pesar de ser visitadores, de ser cercanos a las instituciones, puede haber cosas que no están totalmente bien. Yo lo que digo es que una institución con 21.000 personas puede tener visiones distintas. Lo que no pueden perder las autoridades de la enseñanza, y creo que esa es la fortaleza del Consejo de Educación Secundaria, es que permanentemente va a visitar los centros, está en contacto con directores, está en contacto con los profesores, está en contacto con los profesores organizados, y tenemos una visión conjunta y algunas cosas que nos separan. ¿Le da valor a que no haya habido un conflicto, una movilización para este comienzo de clase? Porque fue uno de los temas a considerar por parte del sindicato, de FENAPE fundamentalmente. Bueno, pero ustedes habrán visto que nosotros tuvimos una reunión hace pocos días antes de comenzar las clases, y en realidad los planteos que así se hicieron con respecto al comienzo de los cursos, nosotros ya lo habíamos también sacado en una declaración, una resolución del Consejo, en aquellos centros donde efectivamente no iban a empezar las clases. ¿Qué nos queda? ¿Qué vamos a seguir trabajando? Bueno, en ver las condiciones, optimizar esas condiciones, es decir, nosotros tenemos que seguir trabajando en distintos acompañamientos, tenemos cosas pendientes a realizar, tenemos que seguir trabajando. Este año tiene que ser el gran desafío de poder diseñar una nueva propuesta curricular. Tenemos grandes desafíos. Yo creo que lo bueno de todo esto es que este año empezamos con una discusión distinta, es decir, estamos discutiendo, bueno, cómo vamos a hacer para que nuestros jóvenes aprendan, cómo vamos a hacer que nuestros jóvenes se el debate queden. de fondo, en definitiva. El de fondo, yo creo ¿no? que ese poder debe ser superar el tema de las condiciones edilicias. Que creo que lo superamos. E irnos de fondo al núcleo de esto, que es, en definitiva, cómo están aprendiendo los jóvenes. Y por allí aparece este plan con unanimidad del Consejo de Secundaria que propone que para algunos estudiantes se revea esto de la repetición en el ciclo básico. Ahora nos va a explicar bien en qué consiste, que tampoco sería para todos los centros, simplemente aquellos que estén en condiciones, y eso reabre otro debate sobre si están siendo permisivos con el tema de los estudiantes y eso va en desmedro de la calidad de la educación, o si por el contrario esto es un incentivo para que continúen en los centros educativos los jóvenes que tengan tantas materias, ¿verdad?, por recursar. Lo primero que te quiero aclarar es que no es un plan. Nosotros lo que hemos venido discutiendo desde el mes de noviembre del año pasado es cómo atender a aquellos estudiantes que han hecho un esfuerzo impresionante, que hay que valorarlo, que no han logrado aprobar no han aprobado la totalidad de asignaturas o le han quedado más de 3 asignaturas, partiendo de la base de que todos los jóvenes no aprenden de la misma manera. Yo creo que hay alguna confusión pública y lo quiero dejar muy claro. Acá no está abolida la repetición, que hay que discutirla, no cabe duda. Pero lo que sí creemos es que esta resolución es una resolución realmente de una forma de reconocer, de justicia, de reconocer todo ese esfuerzo que hace el estudiante. Hoy vamos a tener un estudiante que repite, porque tiene un número elevadísimo de asignaturas, no ha logrado conformar, alumnos que promueven porque tienen 3 asignaturas, pero nos queda en el medio un conjunto de estudiantes que con esfuerzo, que con trabajo, con apoyo de los padres, con apoyos de la comunidad educativa, no han logrado esas 3 asignaturas para promover, y le quedan 5, y le quedan 6.
¿Y qué pasa con ese estudiante? Ese estudiante hoy, después de la segunda oportunidad, de ese fallo en suspenso de febrero, ¿qué le corresponde? Repetir de acuerdo a la reglamentación. ¿Y qué dijo el Consejo de Secundaria? Que lo viene discutiendo, además es una discusión larga, de larga data en el Uruguay. Es que se hizo todo ese esfuerzo, tenemos que buscar una forma de poderlo reconocer. Quiero decirte que esta experiencia se aplicó, por ejemplo, en el Liceo de Las Piedras 4, donde 20 estudiantes se inscribieron en tercero, que no pudieron promover a cuarto, pero tampoco repitieron todo tercero, y 18 de los estudiantes aprobaron el año y están en cuarto. En los liceos privados también se utiliza este mecanismo. Nosotros queremos dejar claro que acá no se trata de maquillar resultados, porque en realidad la aguja de los resultados no se mueve por estos estudiantes que están con fallo suspenso. Bueno, pero lo que estamos haciendo es trabajar con ellos porque precisan otros tiempos y porque en realidad de 12 asignaturas salvaron más del 50%. El sindicato es muy crítico de esta iniciativa, de esta idea, de este concepto. Además, ayer estuvieron aquí representantes de FENAPES y consultados respecto a esto, dijeron lo siguiente. Le invito a ver el testimonio de la gente de FENAPES. Bueno, y esto puede pasar ahora también con esta idea de que no se repita en el ciclo básico, o sea, de que aquellos que arrastren algunas materias las cursen paralelamente. Sí, ¿esa dificultad se puede plantear ahora? Claro, en FENAPES la catalogamos como una estafa pedagógica. A nosotros nos gustaría, y si a nosotros nos gustaría venir acá a hablar de cómo aprenden los chiquilines, cómo mejorar la profesión docente, que es una profesión en extinción, porque nosotros que damos clases, por ejemplo, en sexto de liceo, vemos que hay menos chiquilines que quieren ser maestros. Una estafa pedagógica, me suena a que lo que quieren es mejorar las cifras, pero no la educación que reciben los... Tú lo dijiste mejor que nosotros. Es eso. Quieren mejorar las cifras, pero lo que hay que discutir es cómo aprenden más. Que antes, cuando repetía la gente, no era ningún drama, porque hay proceso de aprendizaje, hay proceso de maduración diferente. Lo que queremos discutir es eso. En primer ciclo, que es el ciclo de primero a tercero, cualquier especialista, hablando teóricamente, ¿no?, desde el punto de vista cognitivo, te plantea que a plantear un régimen de pasaje de grado como en bachillerato y principalmente como en cuarto año del liceo es erróneo. ¿Por qué? Porque tú no le podés plantear al estudiante que curse algunas asignaturas como se hace en bachillerato, porque tú lo alejás de otras asignaturas durante todo un año. Y eso no es bueno para su proceso de formación, ¿tá? Porque está visto, inclusive desde el punto de vista teórico, cuál es la función del primer ciclo en el liceo y cuál es la función del segundo ciclo. El primer ciclo es un abordaje más general y el segundo ciclo sí se tiende a una especificidad del estudiante que después tienda a su elección universitaria. Entonces, creemos que hay una improvisación de tal grado, pero además llega a ser hasta torpe. Porque yo te pongo un ejemplo. Tu hijo se quiere plegar a esa propuesta en tercer año de recursar solo algunas asignaturas, pero no están las condiciones edilicias o no hay salones para que se creen esos grupos. Y a las 10 cuadras, el primo de él sí lo puede hacer porque en ese liceo, casualmente, no por una planificación, sí las hay. Entonces llega a ser hasta antidemocrático el acceso a la propia propuesta que plantea. Pueden, otros no. Otros pueden y otros no. Nosotros no estamos de acuerdo con la circular, pero pongámosles que se llegara a un acuerdo de que esa sería la mejor modalidad. Teóricamente, se estudiara, se analizara. Es antidemocrático. Bueno, ahí está el testimonio de Emiliano Mandase y de Marcel Salamovitz ayer aquí en Buen Día Uruguay. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, en primer lugar discrepó profundamente, sí. Pero creo que es una discrepancia buena. Insisto, estamos discutiendo el fondo de la cuestión, es decir, cómo aprenden los estudiantes. Yo también, y en el Consejo de Educación Secundaria, es lo que discute habitualmente, cómo mejorar no solo las condiciones, yo me alegro que salgamos de las condiciones, para, bueno, discutir teóricamente y en la práctica cuáles son las mejores estrategias que el profesional de la educación, los profesores, tenemos para abordar a nuestros estudiantes. Me parece que ahí debe estar el foco de la discusión. Yo discrepo porque creo que es claramente lo que dije hoy, un acto de justicia. El estudiante que ha hecho un esfuerzo impresionante, claro, que ha tenido mecanismos que la institución le ha brindado para poder alcanzar la promoción, no logra llegar a esas 3 asignaturas o salvarlas todas porque además tiene un tiempo distinto de aprender. Y además hay estudios que hizo el INED cómo, de alguna manera, el joven, cuando es adulto, ha cargado esa mochila del fracaso y cómo le incide hasta en su vida profesional superior. Por tanto, me parece que es un acto de estricta justicia. Lo que yo no creo, y me parece que es una contradicción que no existe, es
decir, creamos algo para todos porque es democrático, para todos igual, y volvemos a repetir las mismas experiencias del pasado. Las cosas iguales para la gente que no es igual, claramente genera mayor desigualdad. Que en algunos centros sí y en otros centros no. Quiero explicar que justamente nosotros seríamos de una irresponsabilidad total si mañana saliéramos en con esta experiencia piloto de seguimiento, de acompañamiento, de viendo cuáles pueden ser las posibles fallas en gestión, porque acá lo que pasa es un problema de gestión, si tenemos salones disponibles, pero además si tenemos lugares en los grupos, que muchos liceos que tienen resultados que no son buenos, como el Liceo 13 y el Liceo 19, hoy hay espacio como para los propios grupos que hay insertar a estos jóvenes. Yo digo que además las instituciones educativas cuentan con un conjunto de mecanismos que pueden acompañar al joven en esta experiencia. Es decir, tiene clase de matemática, que fue lo que le quedó, entra a la clase de matemática y dentro de la institución existen adscriptos, existen orientadores, existen una cantidad de figuras de acompañamiento que lo acompañan en sus horas libres cuando falta el profesor o no está la materia cubierta o pasó algo en el liceo. Bueno, y en esta experiencia también lo harían. Quiero decir además, y lo quiero dejar clarísimo, por eso lo dije hoy al principio, que acá no se trata de derogar la repetición, porque en los años anteriores lo que se ha hecho, y esta es la diferencia, es flexibilizar el régimen de pasaje de grado. Es decir, aumentamos el número de inasistencias, podíamos haber resuelto en este régimen las cifras, como decían también justamente ahí. Lo que quiero dejar claro es que si quisiéramos mejorar las cifras, hoy habíamos sacado una resolución del Consejo de Secundaria que con 8 asignaturas pasaba al año siguiente. Por el contrario, nosotros decimos que el joven que aprende en tiempos distintos hay que buscarle un espacio y hay que reconocer lo que hizo. En todos lados no lo podemos instrumentar. Está claro. Y usted quiere darle autonomía además a cada centro educativo para que pueda evaluar la calidad o la situación de ese estudiante en particular. Ahora, lo que no queda claro desde mi punto de vista es ese joven, ¿verdad? Recursa el 50% de las materias que se fue a examen. ¿Y qué hace el resto del tiempo, digamos, durante el transcurso de ese año? Porque está cursando la mitad, pero ¿está cursando también materias del año siguiente? ¿O le quedan horas puente y en definitiva una situación incluso quizás mucho más improvisada para esos padres que deben lidiar con ese tiempo, digamos, por la mitad, ocioso, ¿no? De ocioso del estudiante. Voy a cambiarte la pregunta en la práctica? Me interesa. Yo te cambio la pregunta. ¿Quiere decir que el joven que salvó el 50% de las asignaturas, ¿verdad? Porque no le quedaron solo 3 en febrero, tiene que ir a todas las asignaturas todo el año? ¿Qué pasa con ese momento ocioso que tiene el joven, que ya le fue bien en la asignatura, que además volvió a tener el mismo profesor? ¿Cuál es la situación del joven? Yo digo que dificultades en la gestión en cuanto a buscar mecanismos para, de alguna manera, elaborar algunas otras opciones para que el joven, mientras cursa esas materias, pueda quedarse en el liceo, como hoy se queda, y tener actividades sociales y de estudio. Yo digo que en los liceos hay figuras para acompañarlos. Pero creo que lo peor es optar porque haga todo de vuelta. No, pero en las materias que no recursa, ¿no continúa con el resto de sus compañeros? Pero está con los jóvenes del liceo. Y yo te pregunto a ti, el joven que no promovió, que tiene esa situación de fallo suspenso que luego repitió, no está con sus compañeros, porque sus compañeros pasaron a cuarto, claro, está con los compañeros del año anterior. Quiere decir que la situación social el liceo lo resuelve de la mejor forma. ¿Por qué decimos que el estudiante va a estar acompañado? Porque los centros educativos, la comunidad educativa que conoce con qué recursos tiene. O sea, no se va para la calle, ni para la casa, ni para se irá pero para tampoco para el año siguiente. Es una repetición parcial que hace. Bueno, justamente, lo que decían los profesores recién, no repite. Recursa lo que le faltó, porque por eso te digo que no es un dato para encubrir los mejores datos, para mejorar los datos. Es para darle al estudiante la oportunidad de no recursar y reconocer lo que hizo. Yo creo que todos nosotros, cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando actuamos en nuestra familia, necesitamos reconocer lo que hacemos bien. Yo no puedo hacer que tú grabes todo el programa cuando la mayoría del programa estuvo bien, claro, pero y igual hay que entender bien cómo funciona. ¿Cuál es el desafío del liceo? En esas materias ¿Cuál es el desafío del liceo? Estudiar
por eso lo dejamos en la libertad que además le hemos reclamado a los centros. Ha sido noticia, es decir, los liceos tienen autonomía técnica, tienen espacios donde discutir y donde ver cuáles son sus condiciones, las mejores, y acompañar a esos estudiantes que tienen 5 o 6 asignaturas que recursar y el año que viene hacer un año completo en mejores condiciones. Landoni, uno de los desafíos más importantes por este año puede ser, porque incluso la ministra María Julia Muñoz se refirió a eso, de evitar el abandono, la deserción a nivel de enseñanza media. No te entendí bien la pregunta. Claro, la ministra María Julia Muñoz, la ministra de Educación, hizo un llamado a que no se abandonen los cursos de enseñanza media. La deserción. La deserción, claro, ese es uno de los desafíos importantes para este año, mejorar, ahí sí, las cifras en ese sentido. Yo quiero recordarles que secundaria presenta todos los años un monitoreo educativo. Nosotros todos los años consecutivamente, desde 2015 a la fecha, hemos mejorado los resultados en 5, en 6 puntos. Lo que nos ha permitido hoy, a pesar de tener, como ustedes decían al principio, menos cantidad de grupos en primer año, porque tenemos menos niños, nacen menos niños en el Uruguay, tenemos un incremento importante en segundo, en tercero, en cuarto y en sexto. En quinto estamos igual que el año anterior. Los resultados vienen mejorando. ¿Cómo se mejoran esos resultados, además de todo del punto de vista profesional que hace el profesor? Bueno, los jóvenes tienen un acompañamiento muy fuerte en primer lugar, para que vengan a la educación media y fundamentalmente para que se mantengan. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante en los territorios, coordinadamente con toda la ANEP, particularmente secundaria, en distintos mecanismos que permitan dar la certeza y la seguridad que día a día más jóvenes se quedan en el sistema. Por eso digo, eso está muy avanzado y los resultados en pocos días los vamos a ver. Yo creo que este año tenemos una mejoría un poco mejor que el año anterior. Ahora, el tema de la deserción es un tema que tenemos que seguir trabajando y donde esta oportunidad que me brindan ustedes de decirle que los profesores solos, que los centros educativos solos no pueden. Necesitan de los padres, que son o las familias o quienes hagan las veces. Esos son los aliados claves, por eso es muy importante un comienzo de cursos tranquilo, por eso es muy importante que los profesores tengamos espacios de debate técnico con la tranquilidad y el tiempo que precisamos sin correr, pero sí con urgencia, y trabajar con los padres para que nos acompañen en esto de insistir que el joven vaya al liceo, en acercarse al liceo, y con esto, que tiene que ver con este reconocimiento de lo que el joven ha estudiado, decirle a los padres que es importante, que logró esto, pero que el joven puede lograr más. Y lo logra con el profesor, lo logra con la enseñanza toda, pero lo logra con una familia que nos acompañe fuertemente. Y sigue existiendo en el Uruguay, lamentablemente, ese quiebre que hacemos los padres todos, de acompañar fuertemente al joven desde el preescolar hasta el sexto, y cuando el joven da ese vuelco, ya lo empezamos a dejar un poco solo. Y ni te digo cuando el joven, que también es muy joven, y pasó al segundo ciclo, ya creemos que acá ya está todo el recorrido terminado. Está claro. Landoni, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo les agradezco a ustedes y los convoco a recorrer los liceos como estoy haciéndolo yo, mostrarle alguna foto de los liceos. Sí, yo quiero que estamos recorriendo con las autoridades. En él ahora se va a otro liceo. Yo me voy ahora también al Liceo 33, donde van a ver un liceo espectacular, pero los invito a un liceo que me parece que debería haber sido el centro de atención. El Liceo 67 de Piedras Blancas, que tenía una casa donde ustedes fueron infinidad de veces, que estaba deshecho, y hoy es un monumento innovador a toda la fuerza que tiene la educación pública en el Uruguay. Así que vayan hasta allí. Matilde Pacheco y algo. Y arrancar con alegría, que como él decía, es muy importante. Claro. Yo traje una foto de preescolar porque si traía la del primer día del liceo tenía un peinado espantoso. ¿A qué liceo fuiste? Yo fui al Liceo 34. De primero a tercero fui al Liceo 34 y después fui al Santa Teresa. Liceo lindo, lindo, Zorrilla. Y a la escuela Artigas, cerquita, porque era del barrio. Muy bien. A seguir el recorrido entonces.